Si usted no tiene un propósito en la vida, usted no sabe para dónde va. Y el que no sabe para dónde va, en cualquier bus se monta, así sea el bus que va al abismo. Y el que no anda en el propósito de Dios está en el camino al dolor. Prioridades. Buscar a Dios. Si nuestra prioridad no es buscar a Dios, ya no importa qué hagamos, estamos en el camino de la desolación y del dolor. Si a usted lo ponen a escoger entre congregarse y hacer otra cosa, y usted escoge lo contrario, créame que tarde que temprano va a sentir esa desolación del corazón del hombre que no puede ser lleno sino con su presencia. Así también Dios quiere cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo. Él establece unas instrucciones, y alguien se acuerda qué más establece, unos límites. Y a muchos de nosotros no nos gusta la palabra límites, nos gusta más la palabra instrucción. ¿Cómo hacer las cosas? Pero en la Biblia aparecen las dos cosas, la instrucción y el límite. Y las dos cosas son muy importantes. Atiende, hijo mío, a mis instrucciones para que vivas, dice el libro de Proverbios. Pero también dice el libro de Proverbios, no sobrepase los límites. O sea que él está fijando un marco de acción. Y a todo el mundo Dios fija un marco de acción. Y entre más rápido usted entienda cuáles son mis instrucciones y los límites para mí, cuando yo tengo que entender los míos, menos sufro. Cuando usted entienda los límites que Dios tiene para usted, menos sufre. Cuando usted entiende que usted, esposa, no puede estar picando el ojo al vecino, sufre menos. Pero si usted es esposo y anda como un pulpo abrazando a todo el mundo, ¿se mete en problemas? Sí se va a meter en problemas, pero si el muchacho tiene 18 años y está pidiéndole a Dios bendición, o sea que está pidiendo esposa al Señor, ¿puede andar picando el ojo al que se deje? Sí, pero no va a tener las implicaciones de que si usted es casado y está metiéndose en problemas. Entonces el hombre casado tiene unos límites. En el mundo se pueden colocar colgandejos, decir palabrotas de las prohibidas, hacer los pasos prohibidos, decir los pensamientos que no deben decir. De un mal árbol no se puede obtener buenos frutos. Pero usted puede decir palabrotas que dice el apóstol Pablo, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación. ¿Sí puede ver usted unos límites? ¿Y sabe cuáles son los límites? Vamos a ir a Romanos 8, por favor. Romanos 8, 6 y 7. Hay unos límites, eso lo venimos tratando hace 2 semanas. Vamos al Romanos capítulo 8, verso 6. Vamos al 5, por favor, discúlpeme. Porque los que son de la carne piensan en las cosas, ayúdenme, usted que trajo lentes, de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces tenemos a Pedro y a Filomeno. Uno es el hermano carnalote y el otro es el hermano espiritual. Y entonces, que el hermano carnalote piense en las cosas de la carne, ¿es normal? Sí, pero lo que no es normal es que el hermano espiritual piense en las cosas de la carne. O sea que cuando yo me estoy acercando a las cosas de la carne, el Espíritu Santo de Dios, que pesa los corazones y conoce las intenciones antes de que suban los pensamientos, va a proveer para que yo no me desmande. Mis hermanos, hay circunstancias que yo propicio para mi mal. Por un deleite transitorio, yo estoy propiciando para un mal mayor y el Espíritu Santo no lo permite. En toda circunstancia, Dios en su soberanía me guarda aún de mí mismo. Y usted dice, pastor, pero esos son los pecadores que están afuera. No.
Mi hermano, usted está peleando en la casa. ¿Cuántos? No voy a preguntar cuántos aquí pelean con la esposa, porque si usted es casado, usted sabe que le estoy hablando. Por eso es que el Espíritu Santo está tratando con nosotros. Y mi esposa me dice, maluco, yo como fui a quitarle semejante marmota a su mamá. Yo estaba bien en la casa de mi papá, en el Hotel Mama. ¿Y sabe qué me dice mi corazón? Dígale que más maluca es ella, que parece la chimotrofia. Y yo voy armado a la casa con todo el equipaje para llegar y decir, la más maluca es usted. Y entrando a la casa me machuco un dedo. Uno dice, no, que el diablo, no, le callaron la boca antes de que escupiera veneno. ¿Usted qué ha pasado? Y usted está que se pelea con el jefe y se lleva los bolsillos. Usted va a renunciar al trabajo y le aparece una deuda fortuita y entonces usted va a decir, no, jefecito, yo le sigo trabajando. Me guardan de mí mismo, me establecen un límite para que yo no ahogue la carne. Mis hermanos, cuando yo soy carnal, los límites se van apretando. Y yo lo que voy a decir, esto que le voy a decir, se lo voy a decir con respeto. Mi hermano que ha sido pastor sabe que le hablo. Uno ve personas que no pueden prosperar económicamente porque se ganan 100,000 pesos más en la quincena y ya no caben en la casa. Y entonces uno llega pero hermano, ¿usted por qué no prospera? Si usted es fiel, si usted no toma, si usted, bueno, y esto y lo otro. ¿Y sabe dónde está el daño? No es que no trabaje, no es que no se esfuerce, no es que no sea inteligente, no es que no tenga empleo. ¿Sabe dónde está el daño? En que esos 100,000 pesos hacen la diferencia en el corazón. ¿Quién puso ese límite? ¿Quién pone ese límite? Nosotros. Es un límite de necedad. ¿Lo puedo evitar? Sí. Administrar la mayordomía, ser mayordomo, lo que Dios nos confía es maravilloso. Y eso nos va llevando de menos a más. Pero si por 3 pesos yo antes andaba en cicla, ando en camioneta y no me soporto ni a mí mismo, ¿usted cree que Dios le va a dar si la camionetica es modelo 2000, le va a dar una 2020? No, porque su corazón lo va a extraviar. Hay un límite, y esto lo quiero explicar de una manera muy esquemática, hay un límite que la carne coloca a través de nosotros. Es como si usted anduviese en una burbuja. El Señor me permite andar para aquí, pensar para aquí, hacer esto, pero no me permite salirme de ese límite, porque de ahí para allá está la carnalidad que me va a volver esclavo. En el 7 dice, porque los designios, en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando yo me extiendo de ese límite, me convierto en enemigo de Dios. Siendo hijo, sí. Esta palabra que es aquí es oposición, que se traduce aquí enemigo de Dios, es que Dios va a ser mi oposición, me va a hacer oposición. Por ejemplo, alguien que dice que usted no le puede pedir al Señor para gastar en su deleite. Señor, es que tengo la garganta seca, denme una cervecita. No, es que no es correcto. ¿Sí me van a entender? Entonces, lo que tenía en el bolsillo se le descosió el bolsillo y se le perdió. ¿Qué pasó? Hay oposición para las cosas. ¿Me copian la idea? ¿Usted alguna vez ha sentido que Dios se opone en el camino? Yo lo he sentido. Aún cuando uno va a viajar, que yo voy a ir a viajar a tal ciudad, voy a traer. Mi hermano, yo he tenido viajes. Discúlpeme, usted se va a decepcionar de mí como pastor. He tenido viajes en mi voluntad a hacer lo que yo quiero. El bus se vaga, el chofer se enferma, y pagan el bus la gente que no debe pagarnos. Y uno, el viaje de un día se convierte en 4 días de sufrimiento. Para uno llegar allá y saber que las cosas no iban a ser como yo pensaba, ¿me podía haber evitado todo esto? ¿Sí? Así mismo que busca pareja, y si le dan una paliza, y si lo meten en deudas, y si le ponen de fiador, y si esto no lo quiere la familia, y usted va por ese camino, vas a llegar a un camino donde no hay ganancia, donde no hay tesoro, donde no hay paz.
¿Para qué? Va a llegar allá con el único propósito de qué? Al mismo punto. ¿Eso se puede evitar? Y uno dice, no, es que ese límite lo tengo que sobrepasar. Mire, hermanos, yo soy una persona que me gusta hacer la diligencia, pero cuando llego al límite y veo que soy resistido por la voluntad de Dios, me devuelvo. ¿Por qué? Porque si yo transgredo ese límite, voy a llevar consecuencias. Y es un límite de la carne. ¿A qué me refiero? Que le dicen, de ahí para allá es carnalidad. Te puedes mover en esto. En el 7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿A qué me refiero? Usted dice, no, yo me voy a ir a la plazuela, voy a hacerme un tintico, yo no tomo, allá los que toman son el resto de borrachos, pero va a terminar los otros borrachos de usted. ¿Por qué? Porque hay designios de la carne que no se van a sujetar a Dios. Y entonces ahí es donde el Apocalipsis le dice a la iglesia, ¿sabe qué, iglesia? Que tengo una cosa contra ti. Que moras, que estás donde mora Satanás, donde el diablo mora. O sea, está en el lugar equivocado. O sea, que no tendría por qué estar acá. Creo que quería decir a la iglesia. No tendría que estar en esa relación, no tendría que estar expuesto a esa doctrina, no tendría que estar expuesto a esas personas. Tendría que haber apartado de las circunstancias. Esos límites de la carnalidad los tengo que distinguir respecto a mí mismo. ¿Quién lo mete en problemas a usted? El señor que usted ve en el espejo, el que mal se enamora, el que mal hace negocios, el que es perezoso para buscar a Dios. Yo puedo buscar muchos culpables, pero en última instancia es nuestro corazón. Quiero llevarlos un poquito más adelante a Proverbios 30:21. Si usted trajo papel, tome nota. Si no, hágase un blog de notas por ahí y esto lo puedes estudiar en casa porque no va a alcanzar el tiempo. Proverbios 30:21, ¿los tenemos? Yo quiero que usted, si tiene Biblia, papel, allí, me ayude a identificar unas cositas que hay aquí. Proverbios 30:21. Dice así: porque tres cosas alborota la tierra. Esta palabra que se traduce aquí alborota, que no es una palabra, acuérdense que esta parte de la Biblia está escrita en hebreo, y en el hebreo antiguo la palabra alborotar es sacudirse como un ebrio. La que se traduce aquí es como sacudirse como un ebrio, es estremecer. Tres cosas estremecen la existencia. Aquí cuando dice tierra, no se refiere sino a donde yo vivo. No se refiere al planeta como tal, se refiere a mi casa, a mi trabajo, a mi lugar, a mi hogar, a la iglesia. Tres cosas me estremecen el piso sobre el cual estoy parado. Tres cosas me están estremeciendo el rancho y no me he dado cuenta. Aquí vamos a ver cuatro cosas. Dice, tres cosas estremecen la tierra y una más. ¿Qué dice ahí? Y una cuarta de ellas. No y una cuarta. No puedes sufrir. Y una cuarta, la paz de mi hogar, la paz de la iglesia, el orden, la salud no lo puede sufrir. O sea, el plan de Dios perfecto en mi hogar, familia, mente, corazón, todo, son estremecidos por esto. Y cuando se juntan todas, me va a destruir. No la puede sufrir. Mis hermanos, muchas de las enfermedades de este tiempo podrían ser evitables. La ansiedad, Pedro dice, mi primera de Pedro, dice que nos sometamos a Dios y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. La ansiedad es no poder someternos al plan de Dios. Y la ansiedad mal manejada lleva a depresión. Una ansiedad mal manejada nos va a dejar en una cárcel de depresión.
Pero como no quiero someterme al plan de Dios, comienzo el camino hacia la depresión. Pero si el plan de Dios es que yo pase un proceso, que yo pueda decir, Señor, tú tienes la razón, Señor, me voy a someter a tu plan, ya no tengo por qué escoger qué es bueno y qué es malo, no, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. No hay camino para la ansiedad. Pero cuando yo digo, sí quiero, no quiero, voy a estar en medio de lo que la mente llama merilao, mente dividida, y voy a tratar de evadir el dolor. Pero cuando las cosas son de Dios, simplemente el dolor se va. Sino lo que la Biblia dice en 2 de Reyes, si nos da la vida, viviremos, y si nos da la muerte, moriremos. Entonces, hay que elegir, ahí no hay que elegir. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Usted abre su negocio y se sabe que tiene compromisos, porque el que tiene empresa tiene compromisos de pagar su factura, pagar el arrendo, pagar los impuestos. Y usted tiene que decir, Señor, hágase tu voluntad. Pero como no llega nadie, o porque cayeron terracotas, usted comienza así a apretar los deditos de los pies. Esa ansiedad lo va a llevar a un camino de depresión y va a quedar en esa cárcel. Pero si usted sabe la soberanía de Dios, Dios hace lo que quiere con lo suyo, no hay que elegir, simplemente confiar. ¿Me llevan la idea? Sí, Señor. Vamos a identificar qué cosas son las que me pueden estremecer y que si yo no las pago, si yo no las limito en mi vida, me van a destruir. Eso es lo que quiere decir el escritor. 3 cosas alborotan la tierra, me estremece. Primero. Y la cuarta, o sea que si se suman todas, no se puede sufrir como entendería usted. Me va a destruir. ¿Sí se ha dado cuenta que nadie se divorcia un día para otro? Primero, una mala palabra, después un golpe, después no hace mercado, después la infidelidad, y a lo último, ¡pum!, explota. Porque no es de un momento a otro. Los hijos no caen en vicios, en problemas de un momento a otro. Es cuando van progresivamente. Nadie se aleja de la iglesia de un momento a otro, ni porque el pastor lo vio feo, ni porque le dijeron alguna cosa. No, no, ya habitaba en el corazón del hombre un proceso de caída, sino que el último detonante que hizo no lo pudo sufrir. Bueno, vamos al texto. Primero, el siervo que reina. La primera persona que conseguimos aquí es el siervo. Un siervo que reina. El necio, cuando se sacia de pan. La mujer odiada, cuando se casan. Y por la sierva, cuando hereda su señora. Dice, pastor, ¿usted de qué me está hablando? Mire esto. Hay 4 clases de siervos y de hijos en la casa de un señor. Está el esclavo, que es una persona que no tiene acceso a la casa del padre, a la casa del padre de familia. Vive en el muladar, vive en el cultivo, pero hay esclavos que nunca ven el rostro de su señor, nunca escuchan la voz de su pastor, del señor, del amo. Están olvidados, viven en cavernas allá alejados, y el amo no sabe si ellos aguantan frío o aguantan sol, porque no son de los cercanos, de los íntimos. Y hay un siervo que atiende al señor de la casa. Esa es la diferencia entre el siervo y el esclavo. El esclavo no conoce a su señor, y el siervo conoce a su señor y es íntimo de su señor, es allegado a su señor. Pero no es hijo. Pareciera hijo, pero no es. La Biblia dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que aceptan a Cristo, según la Biblia, Juan 1:12. Pero yo puedo estar en la iglesia y mi corazón no puede ser convertido. ¿Puede que no se haya convertido? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre esa persona que no se ha convertido y la otra si lo topan a la iglesia? Que uno es
sirve porque es siervo y el otro sirve porque es hijo, el otro sirve. ¿Qué es la diferencia? El corazón. Uno es siervo, ha sido adoptado, uno es siervo y el otro ha sido hecho hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que siendo siervo fue hecho heredero, fue hecho hijo. Y dentro de los hijos, esa diferencia entre el esclavo y el siervo es cercano, pero no es hijo, no heredará con los hijos. Eso lo dice el libro de Génesis. No heredará el siervo. ¿Por qué siervo? Entre los hijos, ya conociendo al Señor Jesucristo, hecho hijo de Dios, hay dos clases de hijos. Uno que la Biblia hay dos clases de hijos, mi original es huios y el otro es tecnón. El hijo huios es el hijo que no es heredero, pero no puede manejar la herencia. Cristo ya murió por él y con él tiene todas las cosas, pero tiene que ser procesado al punto tal de que se vuelva un hijo maduro o un hijo tecnón, alguien que se pueda conducir a sí mismo. Muchos podemos ser hijos, pero aún ya estamos armando pataleta al Señor, que por qué hace, que por qué no hace, que por qué fulano se levanta, que el enemigo, y creen que Dios suplica, que no hay saciedad en Dios, que Dios necesita. Quieren condicionar las cosas para que Dios les bendiga. No ha crecido y a ese hijo inmaduro no se le puede confiar nada, porque la Biblia dice que mientras el heredero es niño, no podrá administrar. Por eso tenemos un límite, que Dios nos quiere confiar familia, pero usted con ese genio que tiene va a coger a ese señor y lo va a matar a regaños. Pues no, ¿por qué no consigo a nadie? No es que nadie se anime, es que no estoy preparado. Dios no va a mandar una víctima para que usted lo vea. Deben entender el mensaje. Asimismo con las finanzas. Señor, soy tu hijo. Sí, pero eres un hijo, un bebé. Un bebé. Y no, usted no puede dejar al frente de un avión un bebé recién nacido. Tiene 30 años, pero está pequeñito, no creció, no llega a los controles. ¿Me llevan la idea? Amén. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, dice en el 22 de Proverbios 30, dice, porque el siervo cuando reina es hijo, no es hijo porque no ha sido adoptado, hecho hijo de Dios, es el siervo. Estas 4 figuras que aparecen acá tienen que ver con la mente carnal. La mente carnal es esclava del mundo y del pecado, porque Pablo dice en el libro de Efesios, como andábamos en otro tiempo, sirviendo, en el libro de Romanos 8 también dice que servíamos a este mundo de acuerdo a nuestra mente carnal, esclavos. ¿Por qué toma? ¿Usted sabe que hay borrachos que no les gusta el trago? ¿Hay borrachos que no les gusta la cerveza? Se llaman borrachos sociales. Doctora, se llaman borrachos sociales, anótenlo en la agenda. ¿Y sabe por qué toman los borrachos sociales? Porque los demás toman. ¿Sabe usted que hay gente que consume drogas y no es adicta? ¿Y por qué se mete un cachito? Porque la novia, porque fulano. El entorno. Usted también tiene cara de sospechoso. Mira, hay gente que va a una comida y ¿usted qué va a pedir? No, yo voy a pedir unos calamares vivos en salsa roja. Y usted sabe que eso no le gusta, pero como el otro pidió eso, usted también. No tiene autonomía. Es siervo. Es una mente que está esclavizada. Es siervo. ¿Para dónde va? Para donde el resto de la gente se mueva. Por eso hay tanta falsa doctrina, porque nadie se cuestiona. Siempre van en montón. En montón. Aplauden, hacen, dicen, pero van en montón. Con mente de siervo. El siervo tiene que ver con esa mente carnal. Mire que lo que sigue diciendo aquí es el necio. Y el necio tiene que ver con nuestra parte carnalota, caída. Mire, hermanos, usted le da aguardiente a un burro y no se lo toma. Por naturaleza el animal sabe qué planta comer y qué planta no comer.
pero nosotros sabemos que podemos consumir 2000 calorías al día y comemos 12.000. ¿Sí me copian? ¿No le parece a usted una necedad? ¿No le parece a usted una necedad comprar el iPhone 14 a 36 cuotas? ¿Cuánto dura lo que llaman los ingenieros obsolencia programada? ¿Cuánto puede durar un equipo bueno así? 2 añitos. Usted acaba la obsolencia del equipo y usted todavía le quedan 10 cuotas, 20 cuotas. Pagando. ¿No es una necedad? Pelear en la casa con estos ruidos que hacen Pamplona para usted dormir en el sofá. ¿No es una necedad? Sacar a su hijo y decirle no me entra a la casa, se queda preso en la calle, donde hay droga, donde hay sexo, donde hay de todo, y después llega y me traen los nietecitos y me traen un señor mechudo a vivir conmigo, a decirme todo bien, viejo suegro. ¿No es una necedad? Pelear con la esposa, irse de la iglesia donde se ha alimentado, ¿no es una necedad? Gastarse la plata en lo que no es pan, en la vanagloria de la vida. Pelear porque otro vino a pelear conmigo, yo qué. Meterme en un pleito ajeno, ¿no es una necedad? Dejar a Dios, ¿no es una necedad? ¿Y de dónde sale eso, pastor, si yo soy hijo de Dios? Porque hay una parte de nosotros que atiende a la mente carnal. Cuando yo digo eso tiene que ver con necedad. Mi hermano, nosotros tenemos unas necedades que a veces nos metemos en pleito y, hermano, ¿pero qué ganó en el pleito? No me dejé, pastor. ¿Pero qué ganó? Se quedó sin negocio, sin trabajo. Sí, pero le dije unas cuantas verdades a mi jefe antes de renunciar. ¿Y qué ganó? ¿Es una necedad o no es una necedad? Hijo peleando con papá. ¿Qué parte de hijo papá no entiende? ¿Es una necedad pelear con su propia sangre, con su papá, con su progenitor? Sí, ¿lo hacemos? Ahí estamos matriculados. ¿Es un límite esa necedad? Sí, es un límite. Nos metemos en esas circunstancias insalvables que si se está riendo, se ríe de mí. Una necedad, usted no tiene que meterse en la mente de la persona si está hablando de usted, si no se ríe, si lo quiere, si no lo quiere, es una necedad. Primero el siervo, que es una mente cautiva. Segundo, el necio, que vive a distiempo, fuera de tiempo, diciendo lo que no conviene, pensando lo que no conviene, metiéndose donde no conviene, mal ubicado, totalmente atravesado con el plan de Dios. Y eso es otro límite. Bueno, llevamos, ayúdenme, el siervo y el necio. La mujer odiada. Mis hermanos, aquí habla, bueno, déjenme explicárselo de otra mejor manera. Génesis 29, dejen un dedito ahí, por favor. Génesis 29, 16. Deje de saber eso. Labán, ¿estamos en el texto? Dice, Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y resulta que había un galán que se llamaba Jacob y le dijo a Labán, déjame casar con tu hija. Y entonces, en el matrimonio, ustedes saben la historia que hemos tratado acá. Los matrimonios duraban 7 días. Y en el matrimonio él se tomó unos vinos. Y estando borracho, consumó el matrimonio con la mayor, por X o Y circunstancias, y no con la que amaba. Con la que deseaba su alma. Con la que iba a ser complemento, con su media naranja, discúlpeme el término, porque es que hay gente que es con medio limón, con medio coco. Y después, como no se dan las cosas, Señor, pero yo porque estoy, ¿tú por qué me diste este medio coco? No, el Señor no te lo dio. Porque, mire esto, ¿usted puede resultar odiando a su esposo? ¿A su esposa? ¡Sí! Claro que sí, porque somos carnalotes, el matrimonio es
meter dos mundos en una sola casa. Y si no es el propósito de Dios, si no han renunciado a sus carnalidades, a sus propios anhelos para pensar en nosotros, no en yo y el otro, sino en nosotros, va a haber un conflicto terrible. Y entonces ese conflicto terrible yo también lo puedo vivir en mi mente, en mi casa, en mi vida, con una Lea que es la mente carnal y una Raquel que es la mente espiritual. ¿Y sabe con quién nos casamos primero? Con la Lea. Con la Lea. ¿Por qué? Porque cuando usted está soltero, usted no dice, no pone el aviso, estoy buscando un hombre sabio, administrador del templo, con ministerio. No, usted te dice, ahí pasa por el gimnasio y ve los que están así, cuajadotes, y le ve el bolsillo. ¿Sí me van a entender? Y esa es la Lea, y uno se va por la apariencia. A veces nosotros creemos que el mejor ministro es el que más carismático es. A veces creemos que el mejor negocio es el que más dinero da. Y nosotros nos vamos por ahí para darnos cuenta que cuando eso se desinfla, no queda nada. Este se casó con Lea y dice que fue amargura por 7 años. Mire, hermanos, cada vez que nosotros tomamos una mala decisión, comienza a correr un reloj de disciplina. Si usted se gastó la quincena ahorita, 1 de diciembre, ¿cuándo le vuelve a sonar la caja registradora? 15. El 15, ¿sí me hago entender? Y esos 15 días su esposa no lo va a felicitar. Ni los niños cuando necesiten pañales. ¿Sí ve que comienza a correr un reloj? Si usted va y roba, si usted va y agrede, si yo hablo mal de usted se pone guapo conmigo con justa causa. Yo no puedo decir, Señor, mira, hermano, se levanta contra mí. La Biblia dice, si se levantan contra usted mintiendo a causa del Evangelio, el Señor te va a defender. Pero si se levantan contra usted por ponerse de imprudente, arrepiéntase porque el Señor no te va a mandar misericordia especial. ¿Me llevan la idea? Y nos casamos con esa Lea. Y lo peor es que uno le dice a los hijos, le dice a las personas, le dicen, mire, el trago es malo y el estudio gaves. ¿Y usted cree que el borracho no sabe que el trago es malo? Porque el borracho le dice al hijo, no sea como yo. ¿Sabe qué es malo? Sí. Es como la mujer odiada. Estoy citando Proverbios 30, 22. No, Proverbios 30, 22 dice, como la mujer odiada. Lo odio, pero ¿qué pasa? Vamos a Proverbios 30, 22. Para que se casa. Mire. El 30, 22, por favor. El que sigue. Allá abajo. Por el necio cuando se 23. 30, 23, disculpe. Cuando se casa. Como la mujer odiada cuando se casa. O sea, yo asumo compromisos con lo que sé que es malo. Si lo odio, si sé que eso es malo, si sé que no conviene, si sé que no debo hacer las cosas, si sé que no debo proceder así. Bien, hay personas que tienen que estar conectados al altar. La mujer odiada es desconectarse del altar. O sea, se casan, hacen acuerdos, se echan cargas que no deben echarse. ¿Sí me hago entender? Hay gente que se casa sabiendo que su matrimonio va a fracasar. Hay gente que se mete en un negocio sabiendo que le va a ir mal. Hay gente que va a unas circunstancias y ya saben que va a ir mal. Usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Hay muchachos que saben que todo el mundo le dice a esa pareja no te conviene. Y él sabe que todo el mundo y sus alrededores tiene razón, pero el deseo del corazón le ganó. Eso. Y al fin se casa con la mujer odiada porque en lo profundo la rechaza, sabe que es mala, por eso es la figura de la mujer odiada. ¿De acuerdo? 23. ¿Se bloqueó, hija? Ajá. La mujer odiada cuando se casa. Así como el necio, el siervo que manda, un esclavo mandando. Un necio
En el anterior dice, ¿del necio qué? Saciado de Del pan. necio. Un necio. Cuando se sacia de pan. Y mi mente carnal, cuando yo la alimento, y yo me crezco porque soy el más peleón, el que no me dejo y todo eso, y yo digo, yo en más duro soy yo, lo estoy alimentando el necio que vive en mi corazón, ¿me hago entender? Eso estremece, en lugar de darme firmeza, me está estremeciendo. Así como el siervo que manda, porque yo pongo a alguien indocto a mandar, a gobernar mi vida, es como poner un mico al frente de un avión y el avión es usted de su vida. A un necio, una persona que tiene 100 opciones buenas y una mala y toma la mala, va ahí camino. Así mismo es lo que odio, lo que yo sé que está mal. Y yo sé que está mal. ¿Y sabe qué? Me meto en lo que está mal. Y después dice, yo porque me vine por acá y yo sabía. Ustedes lo sabían. Pero ese estremecerse de la tierra lo podía haber evitado. Y cuento que tenemos caras sospechosos todos. Bueno, voy a seguir para no llorar. Y vamos nuevamente a Proverbios 30. Dice, la mujer odiada cuando se casa. Y 23, y por la sierva cuando hereda su señor. Déjenme explicarle un poquito más esto. Vamos a Génesis 16:1. ¿Me están copiando la idea o no? Amén. Mire eso. Hay dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Y la mente carnal es un límite que no debemos pasar. No debemos vivir en la carne, como dice el libro de Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque es el camino al dolor. Es la mente carnal es un siervo, es un necio y es una mujer odiada con la cual decidimos juntarnos. Bueno, dice Sarai, mujer de Abraham, estamos en Génesis 16:1, no da hijos. Y ella tenía ayúdeme, una sierva, ¿le parece conocido? Una esclava cercana, una sierva egipcia. Era sierva y su generación estaba podrida. Era egipcia. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te echó la culpa a Dios. Te ruego pues que te allegues a mi sierva. Mire eso. Abraham era un príncipe del pueblo de Dios. Cuando usted ve las riquezas de Abraham, eran inconmensurables. Es más, para Abraham ir a la guerra como fue a rescatar a Lot, es porque tenía un ejército propio, porque sus siervos eran bastantes para poder ir a la guerra, porque él fue a la guerra, Abraham. O sea, era un príncipe, era alguien adinerado. Y a ese señor adinerado le dijeron, métete con esta mujer despreciable, porque era sierva y era egipcia. Discúlpeme, hago una incidencia sobre el texto. Podría ser una mujer tan despreciable que hasta hoy la podría llegar a ser. Muy parecida a Proverbios 30:23, la mujer odiada. ¿Y sabe qué hizo este? Se unió con ella. Hermano, mire, el yugo desigual se configura cuando el Hijo de Dios se mete con alguien que no ha sido renacido de nuevo. Pastor, pero va a la iglesia, ¿es hija de Dios? ¿Es hijo de Dios? Sí, pastor, pero es piadoso. ¿Conoce el Señor? Sí, pero canta, que alaba, que dice, ¿sus obras cuáles son? Sus frutos, porque no es por dones, es por los frutos que lo conoce. ¿Cuáles son sus frutos? Bueno. Esos yugos desiguales es cuando yo cedo mi obediencia a causa de un placer. Porque él dijo, bueno, Sarai, pues ya que usted sugiere, yo me caso con esta mujer a la cual
prácticamente odio porque es una mujer egipcia despreciable que sirve a mi señor, a la esposa. Y él accede, si ve que hay una alianza, y ese es un límite que a los príncipes no se les permitía. A los príncipes se les permitía casi todo. Pero ellos tenían mujeres de concubina y mujeres como esposas, los reyes. Pero no se allegaban a las siervas, a las esclavas. Y el transgredió el límite, es la mente carnal. ¿Sí me llevan la idea? ¿Y qué problema? Y la guerra hoy entre los árabes y los israelitas viene de aquí. Ya, los hijos de Agar y los hijos de Sara peleando todavía. Porque toda consecuencia, toda mala decisión, Hay consecuencias. toda consecuencia, mala decisión se activa un reloj. Y él se mete aquí con esta sierva. Mire, aquí dos figuras. Sarai es la promesa de Dios. Imperfecta todavía, pero Dios iba a traer cumplimiento sobre Sarai. Agar es lo bello a los ojos y lo que en el momento tengo disponible, pero tarde que temprano va a ser camino de dolor. ¿Y qué dice Proverbios? Ayúdenme, Proverbios 30, 23. Dice: es como la sierva cuando hereda a su señora. Es cuando yo lo precioso que tengo lo estoy desperdiciando. Mira cuánta gente una mala relación les ha tumbado del punto de la adoración del Señor. Los ha sacado del ministerio. A cuánta gente un conflicto indebido los ha arrastrado lejos de la presencia de Dios. Y la herencia, mire, la mayor herencia que tienen los hijos de Dios, ¿saben ustedes cuál es? Paz y libertad. Y nosotros damos nuestra paz por cosas que no tienen valor. Su paz vale el sacrificio de Cristo. Y nosotros lo desperdiciamos por cualquier circunstancia. Mi herencia termina en otro lugar. Como cuando la sierva, la mente carnal, hereda lo que es del Señor. O sea, esa mente carnal me quita la herencia, me quita la paz, se lleva lo que realmente es mío. Es cuando yo no puedo comportarme espiritualmente como conviene. Y me estoy saliendo de ese límite y estoy obrando y pensando y hablando de acuerdo a la carnalidad. ¿Me están llevando la idea? Termino con esto. Se los prometo, Génesis 8:6. Aquí nos está hablando de Noé. ¿Se acuerdan ustedes que Dios hizo llover? Antes de Noé no llovía, sino que se levantaba un vapor. Hizo llover durante 40 días y salían aguas de los abismos y toda carne murió. Y cuando cesó la lluvia, cuando pasó un tiempo, la barca comenzó a estabilizarse. En el 4 dice que sobre un monte se estabilizó la barca. Y mira lo que pasa en el 6. Dice: y sucedió que al cabo de 40 días después de que se estableció en el monte, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Ayúdenme en el 7, por favor. Y envió un cuerpo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Mire, hermanos, cuando eso no existía el GPS para ubicarse dónde estaban, y si estaba allá había lugar habitable, mandaron al hermanito cuervo, a un cuervo. Otro. Y un cuervo, ¿de qué se alimentan los cuervos? De carne. Carroña. Si usted le pone un animal Muerto. Podrido y carne fresca, ¿cuál escoge el cuervo? La podrida. ¿Sí? ¿Por qué? Distinto. Por su naturaleza. Y mandan al hermanito cuervo: vaya a ver si nosotros podemos habitar allá. Fue y volvió, porque no hubo dónde posar en los piececitos.
Y iba y volvía. ¿Hasta cuándo? Hasta que los cadáveres y todo lo que pasó allí lo sedujo. ¿Y sabe qué? No volvió y Noé se quedó esperando. Pusieron al frente de la dirección de la barca, ¿para dónde vamos a ir? A un cuervo que le gusta la carroña. Con malos hábitos, mal hablados. Si me hago entender, traigo la analogía a nosotros, a nuestra mente carnal. Yo dejaba la dirección de mi vida a mi carnalidad terrible, que le gusta la carroña, a mis deseos, el que me gusta a mí, el que yo quiero pretender, esto es lo que yo quiero hacer, cuando lo quiero hacer. Eso es un cuervo allí en la mente suya con el volante, buscando carroñas, cosas podridas. Sí me llevan la idea. Es como esa antigua naturaleza. Y esperando que el Señor volviera, ¿y sabe qué? Que el Señor cuervo volviera. No. Tarde que temprano la carne reacciona como carne, los impulsos reaccionan como impulsos, lo mal hecho reacciona como las consecuencias de lo mal hecho. Siempre va a terminar la historia así. No podemos engañar a Dios. La Biblia dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El cuervo, aunque usted lo vista de palomita, va a seguir diciendo cuervo. Entonces, no tenga esas actitudes, no tenga esas acciones, no ande por esos caminos, porque lo que va a terminar metido allá en la carroña. Mira lo que sigue diciendo. Y envió un cuervo, el cual salió, bueno, voy al 8, y envió también una paloma. Mire esto, yo no tengo tiempo para explicarles esto. Envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar su pie. Y si no había dónde sentar el pie, dónde sentó el pie el cuervo. Que no podía volar eternamente sobre la carroña. Prefirió lo que consiguió que volver a casa. Porque hay veces que somos así, somos tan necios que preferimos el maltrato, la injuria, el dolor, la angustia, que volver a lo correcto. Y usted dice, no, esos no vinieron. Sí, somos nosotros. Dios no se equivoca, nos trajo para nosotros. Miren, y el cuervo no volvió, se posó su pie sobre la carroña, mientras que esta dice, como no consiguió un lugar apropiado donde colocar su pie, Volvió al arca. Volvió al arca, volvió a la presencia de Dios, volvió al plan de Dios, volvió donde tenía que estar, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces extendió su mano y tomándola y la hizo entrar consigo. Esto es una misericordia especial, como el hijo pródigo cuando llega a casa del padre y lo abraza. Cuando uno aún alejado del padre, uno dice, no, es que yo no tengo por qué estar viviendo esta vida. Yo no tengo por qué andar como huyendo sin que nadie me persiga. Yo me puedo arrepentir, yo no tengo que estar bajo juicio de mi conciencia, yo me puedo arrepentir, yo puedo comenzar de nuevo. Nos abren la puerta y podemos entrar. Dice que estuvo yendo y volviendo hasta que consiguió una ramita de olivo. Esto tiene que ver con la salvación, tiene que ver con Cristo. Y cuando tuvo esa ramita de olivo, lo trajo en el pico y fue a la presencia, al arca, al lugar donde salió. Porque aún yo puedo tener una ramita de olivo, puedo tener la salvación, pero puedo estar enlodado hasta aquí. Sí, pero yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo tantos problemas? Porque siendo hijo de Dios, pusiste al cuerpo a manejar el control, el volante de tu corazón. Y el Señor de eso no sabe. Déjeme decirlo. Soy hijo de Dios, pero no tengo el Espíritu Santo, esto, lo tengo contristado. No he dejado que sea el Señor de mi vida. Cuando yo te has creado esos límites, va a estar manejando una mujer odiada a una antigua naturaleza, una sierva que no sabe gobernar la antigua naturaleza, un necio que no sabe para dónde va la antigua naturaleza y un siervo empoderado que gobierna. Y tiene su rostro por un momento. Vamos a orarle al Señor. Esto habla solamente de torpeza, de necedad,
de mal gobierno, de mala administración. Y cuando transgredimos esos límites, Dios, la Biblia dice que somos resistidos. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos que nos ayudes, Espíritu Santo. Mira cuánta necesidad tenemos como hijos de Dios de atender a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus formas de hacer. No nos dejes a expensas de nosotros mismos, Dios. Ayúdanos, ilumina nuestro corazón desde adentro, Dios. Que Cristo sea formado y ilumine nuestro ser en nosotros. Padre, mira a aquellos que a la distancia, mi Dios, también se unen en esta oración para arrepentirse de hacer las cosas mal y querer dar honor a tu nombre, Cristo de la gloria. Honor al nombre de Cristo con lo que hacemos, con nuestro proceder. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Si hay algo de lo que tengas que arrepentirte, este es el momento de decirle, ayúdame porque he sido torpe. Ayúdame porque me he casado con la mujer odiada, con lo que sé que no conviene. Ayúdame porque he alimentado a un necio, le he dado pan. He empoderado, Señor, a un siervo. Ayúdame porque como el cuervo he buscado lo que no conviene. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Por aquí hay un cafecito, por favor. Compórtese bien y traiga el cafecito a su amada. Dios me le bendiga. Nos vemos el viernes en el devocional de oración. Venga y doblamos rodillas en la presencia de Dios. Dios me le bendiga. Amén.